tetrapléjico. Faltan solo innings para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tu mérito. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a Dios cuando saliste afuera, lo lograste. Ya eres dueño de las dos banderas. Pasado atrás y corazón delante. Porque tu futuro es importante. Que fin ni revolución ni comandante. Las brigadas de turistas políticos llegan a La Habana con la misma devoción con la que se visita un lugar sagrado. Cuba nos muestra que otro mundo no es solo posible, pero que existe en este momento, y que es una inspiración de internacionalismo, de socialismo. Se hacen fotos en la Plaza de la Revolución, visitan monumentos, repiten consignas y celebran la victoria, la supuesta victoria sobre el capitalismo de un país imaginario. Es para nosotros un sueño hecho realidad, que como jóvenes de izquierda con definición socialista, venir a este hermoso país. Sigue siendo Cuba y Venezuela y Nicaragua las referencias más importantes de pueblos que no se rinden frente a un imperialismo. Estos activistas son fervientes admiradores de los logros y avances que la propaganda cubana ha promovido durante más de 6 décadas. Nos guiamos, la experiencia cubana es para mí fascinante y maravillosa, y diría, bueno, me recontra inspiran. O sea, que es un régimen Cuba que... no es una dictadura, pero... ¿Cómo no va a ser? ¿En serio Cuba no es una dictadura? La mayoría de ellos están organizados en brigadas de solidaridad, repiten discursos, justificaciones, donde la realidad cubana es mirada en blanco y negro. La realidad de Cuba es una realidad muy difícil debido al bloqueo. Entran al país como si se tratara de un parque temático, pero más allá de la multiplicación de una narrativa, existe una red de soporte autoritario que genera alianzas y propaganda favorables al régimen del Partido Comunista. Gente como yo, que ya nacimos en los 90s, y gente todavía más joven, que ya no vimos el mundo socialista en la Unión Soviética, pero que hemos tenido el faro de Cuba, como el ejemplo de que una sociedad nueva y distinta es posible. La persistencia de esa narrativa hay que buscarla en una estrategia de marketing político que el gobierno cubano desarrolló a la perfección. Y yo creo que ustedes pueden tener una tarea histórica importante. Y yo la veo como una tarea revolucionaria. El dominio y construcción de una épica basada en la resistencia del pueblo cubano en su enfrentamiento con un enemigo mayor, un enemigo común que está afuera y es el responsable de todas las desgracias. La causa principal de nuestros problemas es el resultado de resistir un despiadado y unilateral bloqueo. El bloqueo, como lo demuestra la difícil cotidianidad del cubano, es el principal obstáculo al desarrollo económico y social de Cuba. Entonces aquí hay una instrumentación de la solidaridad al servicio de la legitimación del gobierno cubano. ¿Cómo se articula esa narrativa? ¿Qué incidencia tienen los turistas políticos en la multiplicación de esos discursos? Te lo explico en unos minutos. Recuerda darle like a este video, compartir nuestros contenidos, suscribirte al canal y, si puedes, déjanos también un gracias monetizado en nuestras redes o únete a nuestras membresías en YouTube. Ahora sí comenzamos. Además de los mojitos y las playas, Cuba también exporta el simulacro de su ideología. La puesta en escena de un gobierno comprometido con los vulnerables, aún en su condición de plaza sitiada. Estamos hablando de un régimen que todavía en los 90 ya era muy vergonzoso, pero hacerlo hoy, o sea, que ese régimen siga hablando hoy en nombre de un imaginario que creó en las 3 primeras décadas de justicia social, de igualdad social, de redistribución de los recursos, de satisfacción de las necesidades del pueblo, o sea, todo este imaginario de un estado social, de beneficio social, que concretamente era identificado con esta frase de los humildes, con los humildes y para los humildes, eso se desmontó completamente. O sea, estamos hablando de un Estado que ha abandonado a su sociedad, que ha renunciado a sus deberes básicos como Estado, que es proveer una estructura que permita a la gente simplemente comer, por ejemplo. O sea, es un país donde ya no se puede comer. Con apagón y sin comida, que es como vivimos los cubanos ahora en estos momentos.
y os puedo asegurar que es una experiencia maravillosa. Estas brigadas de trabajo voluntario os van a permitir conocer Cuba y su realidad y sus gentes de una forma muy distinta a como lo haría cualquier otro turista. Según el ensayista cubano Iván de la Nuez, para ellos Cuba no es Cuba, sino un pivote para hacer su diatriba contra el capitalismo. Allí, en un lugar lejano, encuentran la utopía donde se gestan las reformas que no se lograron hacer en su primer mundo. Se trata de un tipo de turismo del ideal. Esto es un país bien lindo, esto es un paraíso. Entonces estas brigadas de jóvenes norteamericanos van a Cuba, participan ahí en un grupo de actividades que yo me atrevo a llamarle turismo revolucionario porque tienen esta idea de la burbuja turística, ¿no? O sea, eso de que uno va a otro país y realmente no está yendo al país, está yendo a eso que le construyeron. Estos turistas políticos que vienen a admirar por unas horas la heroica resistencia del pueblo cubano y la perfecta guía del gobierno, se alojan en campamentos de trabajo donde sus actividades se limitan a lo que los anfitriones desean mostrar, sin ofrecer un contacto real con la vida cotidiana en Cuba. Una especie de tour al paraíso con orejeras y con un guión muy bien planificado. Durante estas 2 semanas, los brigadistas, que en esta ocasión son 99, van a estar realizando intercambios con comunidades, van a estar visitando centros históricos para rendir homenaje a Antonio Maceo, a Fidel Castro, a Vilma Espín. También van a estar haciendo trabajo voluntario, que es lo que caracteriza a la Brigada Venceremos. Pero más allá de esa estrategia evidente, existe un tejido complejo que la investigadora Hilda Landrove ha definido como una red de soporte autoritario directamente conectada con el marketing político cubano. Se trata de un conjunto de actores que se articulan en momentos específicos y a partir de temáticas específicas para sostener las narrativas del gobierno cubano tanto al interior como al exterior. Yo diría que fundamentalmente hacia el exterior y con un protagonismo particular en el mundo anglosajón, ¿no? Esta red incluye diversas organizaciones como medios de comunicación, grupos de la sociedad civil, partidos políticos y académicos que promueven las narrativas estatales cubanas. Y tienen un potencial de incidencia en temas de política bilateral Cuba-Estados Unidos, o sea, tienen un protagonismo en cosas como el lobby, por ejemplo, para eliminar el embargo, y de manera muy evidente siguen directivas del gobierno cubano. Ese soporte se ha extendido por universidades y centros académicos aliados al gobierno cubano. Siempre pensemos que se trata de una red que está articulada en muchos escenarios y que por tanto esto es una especie de capítulo cubano de esta red, que es una red internacional y que funciona discursivamente refiriéndose al internacionalismo, al antiimperialismo, democracias alternativas, multipolaridad. Estos son términos que ellos siempre utilizan, pero bajo esos términos lo que hacen concretamente es apoyar autoritarismos en el mundo y deslegitimar los movimientos antiautoritarios. La 17ª Brigada Internacional, 1 de mayo de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, y la 30ª Brigada Canadiense de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara iniciaron su amplio programa de actividades hoy en la isla. Hay brigadas de solidaridad que organizan estos grupos. La más grande se organizó entre el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, y The People's Forum el año pasado para el 1 de mayo. ¿Cuál es la diferencia que ha visto de este 1 de mayo que está viviendo ahora mismo, que todavía no ha empezado, pero bueno, ya se está viendo la concentración, a cómo se celebra, por ejemplo, en tu país o a lo mejor en otro país? ¿Cuál es la diferencia? Aquí es muy grande, muy grande. Aquí. Porque lo que ese turista que viene de Estados Unidos está esperando es la experiencia revolucionaria, ¿no? Y esa experiencia se le da por completo y se le da de varias maneras. Los brigadistas, durante su estancia en la isla, participan en labores agrícolas en fincas seleccionadas, pero estas actividades son más un ejercicio simbólico de vida rural que un esfuerzo con objetivos productivos concretos. En cuanto a las labores de trabajo, no os preocupéis porque son asequibles para todo el mundo y además se complementan perfectamente pues, con una cantidad de charlas, de conferencias, de visitas, de reuniones, de las cuales se puede sacar mucho provecho y que serán muy útiles para conocer el pueblo y la realidad cubana. El enfoque de esas visitas a Cuba se centra en un programa intensivo de adoctrinamiento político que incluye conferencias y visitas guiadas. La idea de traer a los brigadistas es de que se concienten de que lo que se dice en Estados Unidos no es la realidad
A través de la educación política que ofrecemos, es parte de traerlos acá directamente a Cuba para que sepan lo que el sistema o el proyecto socialista de Cuba es en realidad. Estos potenciales agentes de influencia regresan repetidamente para completar su educación política y fortalecer también sus vínculos con el gobierno cubano. Es importante participar en las brigadas porque nos transforma nuestra conciencia, la manera de pensar, y cambia todo lo que Estados Unidos dice sobre Cuba. Los visitantes más destacados son invitados a hablar en televisión, reforzando la idea de que el gobierno cubano cuenta con aliados en todas partes y no está aislado en el mundo. Esta experiencia en Cuba ha sido maravillosa para nosotros. Desde los encuentros con los trabajadores, los encuentros con los dirigentes y líderes del pueblo cubano, pero más que todo el encuentro con la verdad del pueblo cubano. Creo que todos nos hemos dado cuenta del momento difícil que atraviesa Cuba, pero también hemos sido testigos de una gran fortaleza del pueblo cubano. Y creo que nos vamos a Estados Unidos dentro de 2 días ya, con una rica experiencia de cómo el pueblo cubano se organiza y resiste creativamente. Los brigadistas también comparten relatos sobre los fracasos del capitalismo y expresan su deseo de vivir en la isla, aunque evitan mencionar la mala gestión del gobierno o la represión desatada contra quienes le critican. Nos demuestra que desde los Estados Unidos, con ustedes presentes aquí en Cuba y con lo que hacen todos los días a favor de Cuba en los Estados Unidos, nos llega amistad, solidaridad, apoyo, esperanza y confianza. También resulta curioso que el discurso referido a Cuba no haya cambiado en más de 60 años. Un excelente ejercicio de marketing político sistematizado a través del tiempo. No la veo de otra forma. No lo estoy mirando a ustedes, sí, como un grupo de jóvenes simplemente que han venido a Cuba, sino jóvenes que tienen sensibilidad política y tienen ideas políticas y tienen una calidad especial. No voy a pensar que todos los demás sean igual que ustedes, pero también cuando empezó el cristianismo creo que eran 12 apóstoles nada más. Miremos atrás. En julio de 1969, inmediatamente después de haber finalizado la Convención de Estudiantes por una Sociedad Democrática en Chicago, unos 30 jóvenes activistas de ese movimiento fueron invitados a visitar Cuba. La formación de la Brigada Venceremos, una avanzada de movilización política a favor de la revolución de Fidel Castro en Estados Unidos, fue una misión estratégica de la inteligencia cubana. Unos años después se formó la Brigada Antonio Maceo, integrada por un grupo de cubanoamericanos que querían demostrar a toda costa que no eran gusanos. Te da una perspectiva, el ser cubano te da, especialmente un cubano politizado, un cubano consciente de la revolución, te da una perspectiva, hacer juicios, no de todo tipo de la vida, que son más, que tienen una calidad humana. He planteado también diversas inquietudes. Sé que también algunos han planteado el problema o han expresado el deseo o el ansia de regresar a Cuba. Desde luego, ¿qué nos podía preocupar? Nosotros encantados que 10, 15, 20 o todos ustedes dijeron nos quedamos aquí. Pero realmente, ¿qué hacemos con eso? El mejor homenaje que podemos darle a estos compañeros es el de reafirmar una vez más nuestro compromiso político con la revolución cubana y con Cuba. Muchas gracias y patria o muerte. Nosotros no estimulamos nunca las ambiciones materiales, porque nosotros estamos completamente conscientes de que en primer lugar la sociedad de consumo es un error, más que un error, es un instrumento del capitalismo en su fase de absoluta declinación para poder sobrevivir económicamente, y es además antisocial y antihumana. Al regresar a sus países, estos turistas políticos se sienten como si hubieran descubierto un mundo completamente nuevo, un paraíso en medio del desierto capitalista en el que viven.
Se convierten así en portavoces de la propaganda después de que el mojito ideológico los convierte en cómplices de la tragedia continua de los cubanos. Que la culpa de los problemas nacionales la tienen las sanciones económicas norteamericanas es parte de la retórica del grupo de activistas que ofrece su apoyo irrestricto al gobierno cubano, al cual suelen equiparar sin hacer distinciones con el pueblo cubano. En esa línea dramatúrgica, las instituciones estatales preparan la escenografía para visitantes que esperan ver justo lo que se les enseña. He visitado una variedad de lugares, por ejemplo, el centro de salud, hablamos con doctores sobre cómo tratan a gente aquí y eso fue muy captivante viniendo de un lugar que no tenemos doctores que tienen el tiempo para hablar. Las brigadas suelen reunirse con lo que ellos llaman organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los actores cubanos convocados para participar en los encuentros no representan sectores autónomos, sino que se encuentran supeditados a la agenda del gobierno y del Partido Comunista. Cuando ellos dicen que se entrevistan con organizaciones de la sociedad civil, no hay organizaciones de la sociedad civil en Cuba que no sean dependientes del gobierno, entonces siempre estás hablando directo o indirectamente con un agente del gobierno. El aumento de la represión, los problemas en la gestión económica, los privilegios de la clase política en el poder son desestimados continuamente por estos activistas que defienden a ultranza al máximo responsable de la crisis solo para seguir alimentando, en la medida de su propia ilusión, la narrativa de un país que no existe. Dios puede echarte una mano, pero de frente dispuesto a trabajar.